Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Romero y en esta presentación hablaré sobre el cáncer endometrial. Antes de empezar, unas generalidades. El cáncer de útero es un tipo de cáncer ginecológico que tiene su origen dentro del cuerpo uterino, pudiendo surgir del endometrio o del miometrio. Los adenocarcinomas derivados del endometrio representan el mayor número de casos de cáncer uterino. Con respecto al cáncer endometrial, es importante destacar que es más frecuente en mujeres mayores, teniendo un promedio de edad diagnóstica a los 62 años en Estados Unidos. Si bien la proporción de los casos de cáncer endometrial asociados a factores hereditarios es baja, se han documentado asociaciones de aparición de este cáncer y otros tipos en pacientes con antecedentes familiares como el síndrome de Lynch o el síndrome de Cowden. Se ha clasificado el cáncer endometrial en dos tipos de acuerdo a diferencias epidemiológicas, histopatológicas, pronóstico y tratamiento. Estos tipos son los evidenciados en la tabla. El tipo 1 destaca por ser el más frecuente de los cánceres endometriales. Se considera un cáncer de bajo grado con una probabilidad poco común de hacer metástasis y que tiene un pronóstico favorable. En el caso del tipo 2, es un cáncer menos frecuente pero más agresivo. Suele asociarse a un endometrio atrófico y ocurre en mujeres postmenopáusicas. El pronóstico ante un cáncer de este tipo es poco favorable. Con respecto a los factores de riesgo y la fisiopatología, tenemos que el cáncer endometrial tipo 1 se asocia a un aumento de los niveles de estrógenos en el organismo. Este aumento, si se da de manera prolongada y no se antagoniza, lleva a una hiperplasia endometrial que puede favorecer posteriormente la aparición de tejido hiperplásico anómalo, marcando el inicio de este tipo de cáncer endometrial. Como bien se señala en la tabla adjunta, dentro de los factores de riesgo tenemos una exposición exógena y o endógena de estrógenos. Dentro del exógeno tenemos la exposición prolongada a estrógenos a través de una terapia hormonal sin antagonistas, es decir, sin progesterona. Importante destacar el tamoxifen, un fármaco utilizado para el tratamiento del cáncer de mama y que puede causar hiperplasia endometrial ya que posee efecto estrogénico en el endometrio. Ahora bien, con respecto a la exposición endógena, tenemos como factor de riesgo la obesidad, ya que se ha demostrado que en el tejido adiposo ocurren síntesis de estrógenos, por lo que a mayor cantidad de este tipo de tejido, mayores serán los niveles de estrógenos. Algo similar ocurre con los tumores secretores de estrógenos. Al existir una mayor cantidad de tejido productor de esta hormona, mayores serán sus niveles. Se ha observado que otros factores como una menarquia temprana, una menopausia tardía, nunca haber tenido hijos y una anovulación crónica, como la que puede ocurrir en el síndrome de ovario poliquístico, también pueden aumentar los niveles de estrógenos. Por último, mencionar nuevamente que existen casos en los que hay cierta predisposición al cáncer endometrial. Esto ocurre en pacientes con el síndrome de Lynch y el síndrome de Cowden, ambas enfermedades autosómicas dominantes. Comentando brevemente la imagen expuesta, esta es una vista microscópica de un cáncer endometrial. Al lado izquierdo de la imagen se puede observar un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ya que aún se logra apreciar la arquitectura glandular, pero con cierta tipia, como la presencia de pleomorfismo y la hipercromasia. En el lado derecho podemos observar un endometrio con hiperplasia quística. Dentro de las manifestaciones clínicas del cáncer endometrial, tenemos que la principal característica, y que se da en aproximadamente el 90% de los casos, es el sangrado anómalo. Dependiendo de la edad de la paciente, se puede definir al sangrado anómalo de dos maneras. En mujeres menstruantes se entiende como un sangrado anómalo todo aquel que ocurre entre los periodos o aquel flujo menstrual prolongado y excesivo. En el caso de mujeres posmenopáusicas, todo sangrado debe considerarse anómalo, por lo que debe ser estudiado. Otras manifestaciones que pueden presentarse son dolor abdominopélvico, distensión abdominal, aumento del flujo vaginal, piometra, saciedad precoz, cambios en la función intestinal y vaginal, dolor durante el coito, disnea y crecimiento de ganglios linfáticos como los inguinales. Importante destacar que entre el 1 y el 5% de los diagnósticos de cáncer endometrial son de mujeres asintomáticas. Con respecto al diagnóstico, es importante destacar que la realización de una buena anamnesis, en la que se ahonde con respecto a la sintomatología del paciente, antecedentes personales y familiares de cáncer, antecedentes ginecobstétricos, entre otros, y un correcto examen físico buscando la presencia de ganglios linfáticos sospechosos y un examen ginecológico completo, son herramientas fundamentales para el diagnóstico del cáncer endometrial. También es relevante destacar que la biopsia endometrial es el test definitivo para confirmar el diagnóstico de cáncer endometrial. Las pruebas complementarias como el TAC y la resonancia magnética son herramientas que permitirían, una vez ya hecho el diagnóstico, buscar metástasis. Para finalizar, comentar que el principal tratamiento es el quirúrgico. Ante la imposibilidad de realizarse, la radioterapia es una alternativa efectiva para combatir esta patología. Finalmente, indicar que la quimioterapia no es útil en casos de cáncer endometrial, ya que se ha observado que este suele ser insensible a este tipo de tratamiento. Tanto las imágenes como la información expuesta anteriormente
ha sido recopilada a partir de estas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y estén muy bien.